a Eloy, hicimos contacto en otro grupo y vamos a invitarlo al compañero Eloy a que forme parte de la red. Eloy, te lo estoy haciendo ahora en presencia de los compañeros mexicanos y las compañeras mexicanas. Bueno, nos gustaría mucho que un venezolano forme parte de nuestra red. Yo lo habíamos anunciado y te considero parte de la misma ya, pero bueno, igual quería avisarte que la intención nuestra es que te unas, que si vos estás de acuerdo, te podamos sumar al grupo que tenemos, porque finalizadas estas jornadas, que Maribel ahora preside, de manera excelente Maribel, vamos a tener una pequeña reunión para ya pensar las sextas jornadas, y sería interesantísimo que un representante venezolano participe, o sea, tenerlo presente y después charlamos. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Ya estamos en esto. Y bueno, gracias por la invitación. No escucho muy bien. Raciel, escúchame. Sí. Ahora yo envié un email para vos con informaciones académicas. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. Puedes pasar para tu colega. Muy bien, muchas gracias. Ya lo tengo aquí, ya lo vi. Peço desculpas por ter me atravessado no meio la charla de mis colegas. No te preocupes, así ocurre. Gracias. Muy bien, Maribel, ya puedes empezar. Sí, muchísimas gracias. Bien, pues iniciamos con la presentación del libro Deporte, Sociología, Ideología, Política, Poder y Globalización, y contamos con la presencia del autor, doctor Eloy Altuve Mejía, y la presentación será a cargo del doctor Juan Pablo Cebadúa y el doctor Raciel Martínez. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, damos la bienvenida desde luego al autor de este libro, Eloy Altuve Mejía, que muy amablemente me ha considerado para que yo le hable, como decimos acá, nos tuteemos. Y antes de pasar a la presentación propiamente, voy a dar alguna idea del currículum de cada uno de nuestros presentadores, que además es, por otro lado, un gusto para mí estar con ellos en esta presentación. Voy a presentar en primera instancia al doctor Juan Pablo Cebadúa Carbonell, quien es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, es maestro en antropología y doctor en sociedades multiculturales y estudios interculturales por la Universidad de Granada en España. Sus temas de estudio son juventudes, identidades, consumos culturales y antropología del deporte. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, donde es docente de la licenciatura en Comunicación, en la maestría en Estudios Culturales y el doctorado en Estudios Regionales. También Juan Pablo Cebadúa es autor de diversos artículos y libros sobre sus campos de investigación y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nuestro país. Por su parte, el doctor Raciel Damón Martínez Gómez es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada. En su experiencia profesional, es investigador en la propia Universidad Veracruzana y en la Universidad Veracruzana Intercultural. Es también docente en la especialización de estudios de cine y en la maestría en cultura y comunicación. Es crítico de cine desde hace 35 años y ha publicado en las revistas de Estados Unidos, Brasil, España e Inglaterra, así como en medios académicos nacionales. Colabora en la revista que es un símbolo de nuestra universidad, La Palabra y el Hombre, y en la revista Criticismo. Tiene premios en el género de crónica y en la categoría de ensayo editorial. Entre sus libros más recientes está Arráncame la iguana, Desafíos de la identidad en el cine mexicano en 2009, Cine de géneros entre Adán y guerras en el 2012, Cine con 2018 y recientemente estrenado el último libro de Jalapa, Sin variedades. Actualmente es defensor de las audiencias en Radio Televisión de Veracruz y representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo
y director general de comunicación de la Universidad Veracruzana. Por su parte, el doctor Eloy Altuve es profesor investigador titular jubilado activo en el Departamento de Educación Física de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela, y es un especialista que ha trabajado, y voy a nombrar solo 2 líneas que son, digamos, relativas a la presentación del libro de hoy. Una de ellas es las políticas públicas en educación física, en el deporte, y los mecanismos del ejercicio, por un lado, y por otro, otra línea es deporte y globalización, en ejercicio del poder y del espectáculo deportivo. Una visión que, como vamos a ver a lo largo de la presentación, está muy relacionada con el libro, dado que, como ya se anunció y como ustedes han podido ver en el título del libro, toca dimensiones muy grandes, muy amplias, o ejes muy amplios del conocimiento respecto al deporte hoy en día, como es la sociología del deporte, la sociología política del deporte, dimensiones como la ideología, la política, el poder y, en el fondo, la globalización que se vive hoy y que vivimos hoy en la experiencia del deporte, ¿no? Entonces, sean los 3 bienvenidos. Les propongo que hagan uso de la palabra por lo menos, digamos, no más de 15 minutos o hasta 15 minutos, se lo estoy diciendo al doctor Raziel, al doctor Juan Pablo, para que luego en la intervención de Eloy Altuve desarrolle durante un tiempo más amplio lo que considere pertinente. Así es que bienvenidos, Raziel. Sí, pues muchas gracias. Buen día para la gente. Buenas tardes para una parte, para los compañeros de Argentina, Brasil, Chile, son 3 horas de diferencia, al igual que Uruguay. Pues un gusto y agradecido por presentar el libro de Eloy, que, como bien dice, se le preguntó al principio cómo le íbamos a decir, cómo nos íbamos a referir a Eloy, si como doctor, como maestro, y él simple y sencillamente nos dijo como Eloy. Y entonces, por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para hablar en este tenor del evento, porque me parece que es así lo que estamos en esta jornada y media que llevamos de las quintas jornadas, que tiene que ver con un carácter muy de compañeros, muy celebratorio de que estamos sumando amigos. Eso me parece como muy importante. Creo que el ánimo que tiene el evento, la red, es precisamente eso. Y lo he visto y así lo percibo, que después de cada mesa, de cada panel, queda esa sensación de que nos queda de ver una celebración con cerveza, con mate o con vino. Creo yo que es muy importante esa suma que convoca Daniel. Ya se ha hablado en diferentes jornadas en torno a esta crítica que tenemos sobre el uso del deporte en nuestros países, y que ahora el paso siguiente, el desafío, es construir una agenda. Y para construir esa agenda necesitamos todavía más integrantes, más experiencias. Y como hoy lo estamos viendo, se suma el país de Venezuela a la red. Es muy importante todo ello. Y por eso estoy como muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de presentar el libro de Eloy, que creo yo es muy importante porque abre ciertos derroteros, ciertas direcciones que creo que estamos trabajando. Tengo que mencionar que si bien es cierto, lo decíamos en la anterior ocasión, en la presentación de la Feria del Libro de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas, también presentamos un libro, Eloy, sobre fútbol, y ahí señalábamos cómo el fútbol, o en general el deporte, empieza a tener como una carta de mayoría de edad, empieza a ser el epicentro de los debates académicos. Ayer, si recuerdan la conferencia tan importante que nos ofreció el doctor Andrés Fábregas, nos decía precisamente cómo el fútbol le fue costando mucho trabajo estar como protagonista dentro de los debates en un área como la antropología. Costó mucho trabajo.
Hoy mismo tuvimos una conferencia magistral con Nick Daniels que habló del juego de pelota desde un punto de vista de la arqueología. ¿Esto qué quiere decir? Que se van sumando muchas áreas del conocimiento y no solamente estamos viendo al deporte como un área descafeinada del capitalismo, sino precisamente es al revés. No queremos ver y naturalizar la práctica del deporte ajena a lo que serían todos estos conflictos. Por eso es muy importante que el libro de Eloy se agrega porque tiene el punto de vista de la sociología del deporte. Lo que hace Eloy es eso, ponernos a discusión, quitarle un poco la inocencia que mucha gente quiere darle al deporte. Tengo que decir en este sentido que es muy importante el aporte de Eloy, sobre todo en esta época que para los países latinoamericanos es como muy importante. Creo que tenemos dos fenómenos que debemos como tener como de referencia. Uno, pues por supuesto que en el caso del COVID, de la pandemia, de pronto quedó en el centro de la discusión el deporte ligado a lo que podría ser o debería estar ligado a lo que podría ser el ámbito de la salud. Pienso que todavía no sabemos exactamente qué hacer con esta noción del deporte frente a lo que sería, por ejemplo, la pandemia, porque como que se le cargan demasiado las tintas al tema del deporte, como si por sí solo la práctica de determinada actividad deportiva pudiera solucionar todos estos problemas, por ejemplo, de la obesidad en nuestros países latinoamericanos, cuando el problema de la obesidad, de la salud colectiva, de la salud pública, es un problema que tiene una raíz, por supuesto que sociológica, por supuesto que tiene raíces más bien, muy bien arraigadas con lo que podría ser el capitalismo, o con lo que es el capitalismo. Entonces, ahí es un debate, un desafío que nosotros tenemos que desnaturalizar o como romantizar esta colocación del deporte en problemas como el de la pandemia. Y que por supuesto que tendrá que seguirse discutiendo porque no es poca cosa el fenómeno que nos está ocurriendo a nivel mundial. Otro también que aquí se ha discutido y se discutió en una mesa, como por ejemplo en el contexto mexicano, que todos lo saben, tenemos encima el problema del narcotráfico. De repente también hay ángulos de partidos o de políticas públicas que creen también de una manera como mágica que el deporte podría ser un contrapeso de esa práctica del crimen organizado que está cooptando al Estado y todas las actividades. Es también cargarle mucho las tintas al deporte. Me parece que estos dos temas deben ser como un faro para ver en la enorme problemática en la que se encuentra de pronto el deporte. Lo que creo que hace Eloy, y me parece que yo creo que debemos discutir aquí, traer a cuento, es algo que me parece como fundamental. Como la globalización lo que ha hecho es establecer un poco el deporte como si fuera un paraíso terrenal, donde no existe el conflicto. Hay que mencionar que en esta cultura del espectáculo, en esta sociedad de la cultura de masas, hay una tentación por desmovilizar, por despolitizar ciertas prácticas. Los relatos lo que hacen en los medios de comunicación es intentar como poner todo en color de rosa. Y esto no es nuevo, lo vimos, por ejemplo, en el cine brasileño, que en esta suerte de nacionalismo a mitad del siglo pasado, lo que hacía era edulcorar, volver eso, más dulce una realidad tosca. Ocurrió en el cine mexicano en la época de oro, cuando la comedia ranchera también a mitad del siglo pasado, lo que hacía era la solución, no había conflictos en las zonas agrarias, no había problemas en el campo, no había clases sociales, no había estas asimetrías entre los hacendados y la gente que trabajaba el campo. Lo que hacía el cine mexicano a través de la comedia ranchera era solucionar todo a través de una canción. Y esto es una tentación que se da también, por ejemplo, en las telenovelas. En las telenovelas también ocurre otra cosa que también es una gran tradición, no solamente de México, sino desde que las novelas por entregas
en Francia en el siglo XVI y XVII se daba esta especie de recomposición o de venganza de los pobres frente a los ricos. En México tenemos muy claro que en las telenovelas y en las películas de Pedro Infante, ahí había esa venganza en contra de los ricos, o cuando menos no había esta presencia de clase social. Lo digo porque Eloy en su libro precisamente establece cómo el deporte lo que intenta es diluir ese conflicto. Y trae a cuenta un libro que yo había mencionado en la presentación de la UNACH, que tiene que ver con la revista Partisans. Celebro mucho que Eloy recuerde ese libro porque a mí en los 80s me impactó muchísimo, porque le quitaba ese halo inocente que tenía el deporte. Y estamos hablando que este libro se escribió a finales de los 70s, principios de los 80s, se reunió este libro que es la base a su vez del estudio de Eloy. Fue, yo creo que un ejercicio académico muy importante porque nos empezó a obligar a que el deporte también tuviera esa dimensión sociológica, que creo que siempre la debe de tener. Debe tener, digo, toda la reunión de los diferentes ámbitos académicos, pero en este caso Eloy se refiere precisamente a lo que sería la academia. Y fíjese qué interesante que desde aquel tiempo ya se hablaba de cómo esta globalización iba a apoderarse de los discursos deportivos que ayer el propio Fábregas hacía una crítica, por ejemplo, al movimiento olímpico como de una parte utópica de desarrollo integral del cuerpo, se transformó en una mercantilización de la práctica deportiva. Pues bueno, hoy lo que ocurre tan solo con el fútbol es que se empieza a transformar como en una gran metáfora, donde se diluyen estas diferencias de clase, inclusive estas diferencias entre norte o sur, estas diferencias entre occidente y oriente, y los equipos de fútbol se vuelven como una especie como de mosaico, como de una misión de las Naciones Unidas, donde no pasa nada, donde pueden convivir las diferentes culturas, las diferentes razas maldichas, y por eso es que creo que el libro habla de los inicios de esta sociología del deporte, que además es muy importante lo que menciona Eloy a lo largo de su capitulado, que me parece como muy importante, como no hay una literatura, no es basta, se ha ido aumentando, por supuesto, pero todavía falta mucho por hacer. De hecho, hay un capítulo, el capítulo 3 que menciona Eloy, que dice sociología política hiberna en la globalización. Ciencia e investigación sustituidas por la fe absoluta y convicción irrestricta en el que el deporte es el paraíso terrenal. Claro, ahí el punto de vista de Eloy señala el carácter positivista que se tiene en algunos estudios en torno a, pero nos marca un horizonte donde el deporte todavía no está en los estudios de la sociología como si están otros ámbitos, otras prácticas. También es muy interesante cómo maneja Eloy una concepción o una noción que a mí siempre me ha parecido como muy tentadora, que se refiere a los aparatos ideológicos del Estado. Cómo a partir de lo que planteaba Luis Althusser, él también apuesta por esta noción donde el deporte se empieza a transformar o empieza a tener este carácter de aparato ideológico del Estado. Yo a veces me he peleado con esta noción de Althusser porque este edificio vertical que propone la noción althusseriana, a mí me parece más referida a sistemas, digamos que más dictatoriales o más autoritarios. Porque lo que vemos hoy en día se parece más a la noción de Gramsci, que sería la hegemonía. Como el carácter gramsciano se refiere a que el consenso de las actuales sociedades contemporáneas, aunque Gramsci lo planteó en la sociedad italiana del siglo pasado, a principios del siglo pasado, es un consenso activo y pasivo.
Y entonces ahí en este ir y venir es donde podemos entender las tensiones en las que se encuentra el deporte hoy en día. Aún así, sea aparato ideológico del Estado, sea aparato hegemónico del Estado, el deporte ahí está. Y es tan importante al mismo tiempo como la propia familia, como la propia escuela, como la propia iglesia. Entonces, creo yo que el hecho de que el libro ponga en esta situación de crisis ideológica del deporte es como muy importante. Él refiere sobre todo, y yo también coincido mucho con Eloy, cuando habla de este trágico acontecimiento de las Olimpiadas en Múnich 72, es súper importante tenerlo como referencia. Y bueno, para darle el lugar también a Juan Pablo, que seguramente tiene mucho que decir, sí quisiera solo mencionar, remarcar esta idea de la desaparición del conflicto, de esta anulación de conflicto de las clases sociales, cómo tiene una serie de documentos, es un mapeo que hace, y yo creo que celebramos una vez más que otro país como Venezuela, Eloy, creo que es un gran aporte tu libro para poder, pues eso, ir sumando esta discusión en los estudios del deporte. Muchas gracias, Eloy, te mando un abrazo y pues bueno, como te decía al principio, Daniel nos platicaba de lo gustosos que estamos todos por darle la bienvenida a Venezuela a la red. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Raciel Martínez. Y si le pasamos la palabra ahora a Juan Pablo Cebadúa, hasta por 15 minutos. Sí, muchas gracias. Buenos días al público mexicano y buenas tardes al público internacional. Para mí también es un gran gusto volver a compartir mesa aquí con mis colegas, con Homero y con Raciel, y obviamente con todo el público que nos está escuchando como parte de la red. Y un gusto más sincero es precisamente a Eloy, precisamente por haber permitido que yo pudiera comentar el libro, leer primero el libro, después comentarlo, por tres cosas fundamentales, ¿no? Uno, porque es un libro nuevo que aporta, digamos, al campo temático que son precisamente las especializaciones, vamos a llamarle así, de la propia red. Esos campos temáticos que Eloy toca en el libro son parte de la red latinoamericana en las cuales estamos inmersos, y eso se une precisamente a esta producción que ya tenemos y sobre todo a la discusión que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Ese es el primer lugar. El segundo, como el mismo Eloy decía, es un aporte fundamental precisamente desde el punto de vista latinoamericano, que se hace a un tema que yo estoy como trabajando mucho en términos, si ustedes quieren, teóricos, pero que tiene que ver con una amplitud de temas que según yo, y eso es lo que yo voy a decir también gran parte en mi ponencia de la tarde, que según yo son, digamos, los campos de acción y de análisis por los cuales nosotros debemos estar pensando también el tema de esto que Eloy habla, sociología política del deporte, y que en México también estamos hablando, pero como antropología del deporte, ¿no? Es decir, que esto, digamos, abre muchas posibilidades. Y mi duda es que si estamos exactamente ante un tema emergente de cómo tratar al deporte en términos generales, o si en todo caso la politización, que es un tema, digamos, en términos generales, abarca todos los campos de la vida, en el cual, como decía Raciel, todos los eventos de la vida cotidiana no estarían exentos de ello. O sea, no sé si es un campo emergente para tratarlo así, ¿no? O bien es un campo politizado en el cual se debe de tratar así. Parece que es un debate muy interesante y que se debe tomar en cuenta. Y por último, que es precisamente, a mí me parece muy interesante el tema de lo que trata Eloy, porque nos permite tener una serie de pistas, exactamente él sí, digamos, de manera, voy a decirlo, cruda y ruda. En ese sentido, él pone su apuesta, digamos, al término de lo que él llama la sociología política del deporte,
es exactamente ver esto y quitarle, digamos, esta aura de candor que antes tenía el deporte en sí. Porque, para quien no lo sepa, se practique o no se practique el deporte, tiene que ver con un evento político a nivel social. O sea, mucha gente ha de decir, quien nos podría estar escuchando ahora, decir, bueno, si yo no practico deporte, no me interesa mucho esto, pero no, o sea, es exactamente lo que involucra todo el tema deportivo a nivel local, a nivel internacional. Me parece que es súper interesante. Y dos datos súper interesantes porque se politiza. Y obviamente aquí lo que tenemos enfrente es también tener en cuenta que los grados de politización, en este caso del deporte, no tiene que ver exclusivamente con la contestación a un Estado hegemónico o a un estado de cosas que tienen que ver precisamente con una visión hegemónica de esto. Es decir, no nada más es una contestación contracultural, vamos a llamarle así, sino que también desde el lado de las hegemonías utilizan, por supuesto, las políticas, la política en general, para poder esparcir precisamente el cómo se concibe el deporte o no. Y digamos, aquí en México los ejemplos son muy claros, ¿no? Por ejemplo, desde hace ya algún tiempo, todos los y las medallistas olímpicas siempre se tenían que ir, digamos, a la cargada, vamos a llamarla así, del partido en el poder en el PRI. Era, digamos, como una especie de condición de que si podrías ser medallista y si quisieras teniendo apoyo, tenías que ser partidario, incluso militante del partido en el poder. Y hay muchos ejemplos que no me quisiera ahondar ahorita, pero ese, digamos, como parte de, hay una intención de generar, digamos, los nuevos ídolos mediáticos, como lo llamo yo ahora, digamos, a ciertos deportistas de ciertas prácticas, que como precisamente el Estado y sobre todo el supraestado, que serían ahora los medios de comunicación y la industria mercadotécnica, de la publicidad, la Nike, la Reebok, etcétera, que es precisamente captan a este tipo de personalidades para dar ejemplos ¿no? Ejemplos desde la posición política de hegemónica. Y precisamente, pues esta red es lo que intenta también cuestionar eso y lo que nosotros pensamos que debería ser una contestación frontal precisamente a esto, que no necesariamente el deporte tiene que ser llevado a cabo desde sus formas y desde sus más elementales vías mercadotécnicas simples, ¿no? Sino tiene que ver con un debate muy intenso y que a la postre tiene que ver con inclusión ciudadana sí o sí, ¿no? En ese sentido. Entonces, por tanto, y por ejemplo acá se me ocurre que en el caso de Venezuela, que béisbol, aparte, como Homero estaba platicando entre líneas ahora, entre bambalinas antes de que comenzáramos, de que Venezuela es una potencia a nivel internacional de béisbol, digamos, salvo eso, ¿no? En ese sentido, pero me llamó mucho la atención exactamente, y tiene que ver con esta visión politizada del deporte, pero más bien politizada, más bien la política dentro del deporte, la política como concepto filosófico que tiene que ver con ello, ¿no? Y que cómo se acapara precisamente desde diferentes sectores para poderlo impulsar. Me llama mucho la atención porque recuerdo, digamos, a todo el récord de los Juegos Olímpicos, como muchos de nuestros países, y como yo ayer nos estaba diciendo, nada más, no, digámoslo así, no hemos sido potencia en las arenas olímpicas, salvo chispazos que hemos tenido de vez en cuando, y que precisamente por falta de muchas cosas, entre ellas de políticas del Estado para poderlo impulsar, como han tenido pues otros países, desde luego, no se ha dado, digamos, continuidad en ello, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ayer estaba comentando en una mesa, Eloy, que, por ejemplo, en el caso de México, somos potencia, por ejemplo, en clavados, ¿no? O sea, estamos, digamos, dentro del rango de los primeros 5 países del mundo en términos, y cada vez que se concursa en los Juegos Olímpicos hay medallas. Por ejemplo, fuimos potencia exactamente en marcha o en caminata. Pero eso, fuimos una potencia a nivel mundial. Todos los grandes campeones futuros se entrenaban acá, y pronto, por falta de apoyo, por falta de muchas cosas, de corrupción, etcétera, se fue dejando de lado pues esa práctica, ¿no? Que como vimos en la conferencia pasada, desde luego tenemos exactamente ese, vamos a llamarla así,
en tono de broma, porque es una broma, es un gen que tiene que ver con que nosotros caminamos mucho, nuestros indígenas prehispánicos jugaban el fútbol, pero de otra manera, caminaban mucho, corrían mucho, exacto. Entonces, digamos, aquí en México tenemos ese gen, digamos, en ese sentido, y que debió haber sido explotado en su tiempo, ¿no? Argentina, por ejemplo, tienen ya, digamos, un par de Juegos Olímpicos, si mal no estoy, de las leonas que son campeonas olímpicas en hockey sobre pasto, y ahora mismo fueron también medalla de oro en básquetbol, pero fueron como chispazos. Y Venezuela no había tenido hasta exactamente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde la selección de voleibol llegó a las semifinales, ¿no? Cosa que nunca había pasado, y digamos como rompiendo en ese sentido la hegemonía continental de Brasil y de Cuba, en el caso de mujeres, y en el caso particular también de Yulimar Rojas, la saltadora triple, en ese sentido, subcampeona mundial y también medallista, digamos, en el Río de Janeiro, que compitió, por cierto, con Katy Ibargüen de Colombia, en ese sentido, las dos negras, las dos mujeres negras en ese sentido, y esto tiene que ver, sí o no, con una visión política de las cosas, es decir, algo está pasando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, algo pasó en las políticas públicas del deporte, que quizá tú no nos puedes comentar mucho mejor, Eloy, que precisamente hasta ahora hay una presencia, digamos, de dos deportes donde nunca antes Venezuela había tenido esto. Algo tendría que haber pasado. No sabemos qué, pero esta visión es exactamente lo que yo digo que impone la lectura de tu libro. Este tipo de visión, como tú lo llamas en términos generales, de una postura de la sociología política, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que debemos de estar atendiendo todo el tiempo a la hora de estar viendo eventos deportivos? No. Otra cosa muy importante, no es casual, digamos, que una de las grandes empresas, vamos a llamarle así, del mercado y de la comunicación que tuvo grandes pérdidas durante la pandemia, fue exactamente los canales deportivos a nivel internacional, porque como no había eventos de deportes, no había juegos, no había carreras de Fórmula 1, etcétera, se paró todo y los canales, digamos, de alguna manera fueron inservibles por 3 meses, pues es decir, no tenía nada que transmitir, no tenía nada que, digamos, que ofrecer en términos del público que estaba pendiente precisamente de eso. Y lo cual habla exactamente de este poderío, ¿no? En ese sentido que el deporte tiene a nivel internacional. Que sea como sea, que se enuncie desde el punto de vista del discurso político y mercadotécnico X, esa es otra cosa. Y eso es para lo que nos convoca precisamente estas jornadas, justamente para tener esta visión crítica y que nosotros podamos tener un punto de vista distinto a cómo se llevan las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el libro de Eloy aporta muchísimo en ese sentido y que digamos que se celebra que tenga que ver esta visión del deporte desde la sociología, desde la sociología política y desde la economía en términos generales. Por eso decía, Eloy tiene una postura frontal sobre esto y él quisiera tratar precisamente estas cuestiones. Pero lo que a mí me hace un poco más relevante en términos es que todo lo que genera justamente la apertura de estos grandes campos, de la sociología política, ¿no? Para poder hablar de los deportes en términos generales, que tiene que ver con el poder en general, que tiene que ver con las clases sociales, que tiene que ver con el espectáculo de masas, que tiene que ver con las instituciones que dan pie justamente lo que yo acabo de decir, en términos de las televisiones y de las industrias deportivas poderosísimas a nivel internacional, que son la Nike, por ejemplo, Adidas, ¿no? O sea, es que hay en juego muchísimo dinero y que precisamente los patrocinios también se forman parte de políticas de Estado a la hora de vestir, por ejemplo, a las selecciones de fútbol, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿quién viste las selecciones de fútbol? Eso hay una negociación tremenda porque hay muchísimo dinero en juego, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que, digamos, aporta el libro de Eloy es exactamente, es primero una lectura frontal en términos de
esta cuestión de que todo deporte tiene que leerse en clave política, y luego de cómo abre exactamente con diferentes campos y diferentes aristas para poderlo interpretar, digámoslo así, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta postura porque precisamente en la próxima mesa, la mesa de la tarde de comunicación, vamos a hablar un poco de esto también, ¿no? En ese sentido, y yo estoy como decimos en México, muy clavado en el tema de que por dónde tendrían que ser estas visiones, esas perspectivas, por lo cual nosotros podemos ahondar el estudio del deporte, ¿no? Es decir, o sea, ya estamos claros que hemos dejado de lado este candor, esta inocencia, exacto, en el cual no estaba puesto en juego ningún tipo de valor y sobre todo de discurso a la hora de un juego, por ejemplo, de fútbol, un derbi o un clásico nacional o local, o sea, que no estuviera exento de nada, pues es mentira, ¿no? O sea, hay una serie de cosas y una serie de elementos que imponen desde luego el cómo debe ser visto y cómo debe ser adaptado a este discurso, ¿no? Parece muy interesante cómo se debe de adaptar el discurso, y esto también es un guiño para la gente que dice, por ejemplo, en el fútbol, no voy a decir nombres, pero diga la gente que dice que el fútbol es un espectáculo de ocio que no sirve para nada, y que si pierde la selección de un país en un mundial que no pasa nada. Sí es verdad que no pasa nada, pero sí pasa también cosas. Pasa en el planos identitarios, pasa en el plano de los imaginarios, de cómo nosotros nos concebimos como colectividad. Pasa también en el plano de cómo nos concebimos como ciudadanos en un solo juego, cuando decimos todos somos mexicanos, mexicanas, venezolanos, venezolanas, ¿no? Como todo el mundo en un conglomerado de 2 horas nos sentimos exactamente sin ninguna diferencia social, exactamente sin ninguna diferencia política, sin ninguna diferencia ciudadana, y en el cual en ese sentido ponemos en apuesta todo nuestro legado, nuestra herencia nacional en términos de un juego de fútbol, por ejemplo. Todo eso pasa en 2 horas, ¿no? Y para la gente que dice que no pasa nada, pues pasan muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces a mí me parece como interesante. Y no voy a ahondar el tema de Messi, porque bueno, salvasea aquí mi colega Daniel, me parece que es como un tema que es amplísimo, ¿no? En ese sentido, y que también toca fibras bastante fuertes en términos de los nacionalismos en los cuales está en juego, ¿no? En ese sentido. Bueno, y con esto doy como punto final, digamos, a mi presentación. Y yo le agradezco mucho a Eloy, de verdad. Agradezco mucho también a la red que me haya permitido exactamente estar aquí presente. Y Eloy, bienvenido. Un saludo desde México para Venezuela. Gracias. Gracias. Bien. Muy bien, muchas gracias a Juan Pablo. Entonces damos el micrófono con mucho gusto, reiterando la bienvenida a Eloy al evento. Adelante, Eloy, por favor. Bueno, muchas gracias a los compañeros que me antecedieron, muchas gracias a Daniel, a ti mismo. Bueno, en realidad nosotros situamos este trabajo como resultado de lo que fue mi experiencia como profesor de sociología del deporte en una escuela de educación física, y se ubica también en los adelantos que hay en materia de sociología del deporte en América Latina, donde la escuela de Claxo, con Pablo Alabarce de Argentina, también la gente de Brasil, han estudiado mucho el deporte como fenómeno sociocultural. Y precisamente nosotros empezamos un poco, desde hace algunos años, a reflexionar en torno a la dinámica del poder en el fenómeno deportivo, sin llamarlo así en ese momento, y empezamos a tratar de desentrañar la dinámica del poder en el deporte. Y aquí nos sirvió mucho un planteamiento del profesor Víctor Alonso, que él decía, el deporte moderno nace con un mito fundacional, que es que es positivo, que el deporte es positivo, y el deporte surge en 1896, final del moderno 19, principio del siglo XX, como elemento ideológico fundamental frente a una guerra mundial que se desencadena. El deporte surge como un espacio privilegiado de consenso, de intercambio social. Y yo le agregaría que el otro mito fundacional es que el deporte surge moderno
y se perfila como fenómeno natural y eterno, como pareciera que es lo normal de las evoluciones de las sociedades. Y la otra cosa es que también, que es un producto individual, que ese fue Coubertin, que en su esfuerzo, su dignidad, etcétera, y eso nos llevó a encontrarnos con Brown en el trabajo Sociología Política del Deporte del 76, que lo publicó la editorial, no recuerdo, en el año 82. Bueno, y por supuesto eso, Brown influyó pues mucho en nosotros, obviamente. Y en ese sentido, vamos a decir, un planteamiento que hace Pablo Alarbace, fue que en América Latina la sociología del deporte tenía una deuda, el estudio del poder. Y prácticamente en el caso mío, cuando ocurren los hechos brasileños, me aboqué a estudiarlos con mucha profundidad, y también el fenómeno Macri. Y por ejemplo, en Macri, es Daniel que me corrija, pero a mí me llamó poderosamente la atención cómo Macri nunca fue atacado en materia deportiva. Y Macri es prácticamente el dios del Boca Juniors y ha tenido medalla porque el mejor gerente. Y la propuesta política de Macri, nosotros, con la ayuda de trabajo de politólogos argentinos, la propuesta de Macri se nutre de su paso por el Boca Juniors. Y los asesores de imagen a Macri le quitaron la imagen esa, o trataron de quitársela, creo que en buena venida porque ganó las elecciones, asociándolo al Boca Juniors con la consigna Mauricio es Boca, Boca es Macri. Bueno, entonces, digamos, hacia el puntillazo fue lo que pasó en Brasil, que a nosotros nos empezamos a estudiarlo con mucho detenimiento y pudimos observar que ahí se presentó la dinámica del poder que hay en el deporte en toda su extensión. Es decir, cómo el deporte juega un papel importante en la vida política que siempre lo había tenido escondido. Ojo, ustedes de México, hay que reconocer, hay un trabajo de un compañero de ustedes que se llama León Telles, que aparece en un libro de la Flaxo Ecuador, que el libro se llama Luchas Urbanas en el fútbol. Y este señor, León Telles, tiene un artículo ahí donde demuestra que en el Mundial de México 86, lo que hizo Brasil, la FIFA, ya lo había hecho en México en el 76, cuando ocurre el terremoto, y habían algunos sectores que plantearon que el Mundial se parara. Entonces el señor Lontelles habla, que hay alguien, también le digo a ustedes porque vale la pena, que hay que recobrarlo, un señor de apellido Ponce, un periodista en la revista Proceso. Entonces ese señor fue en la punta de pelea, la punta de cuestionamientos a cómo, pasando en pleno terremoto, posterior al terremoto, él descubrió, yo no sabía que eso existía, lo que se llama el cuaderno de cargos de la FIFA. Y el cuaderno de cargos de la FIFA son las condiciones que le coloca la FIFA a los países que montan el mundial. Entonces, te digo, México es el primer antecedente, a mi juicio, para lo que ocurrió en Brasil. Porque lo que ocurrió en Brasil, todos los zoólogos, todos los especialistas, es mentira. Nadie se imaginó que eso iba a pasar. Y a mí me parece una consigna que me ayudó a entender el fenómeno brasileño, o en alguna medida, que es Padrao FIFA, donde todas las movilizaciones articuladas a otros problemas, las articularon a otras exigencias, decían darle el trato a la educación, a la salud, el mismo que se le daba a la FIFA. Entonces, de tal suerte, nosotros con este libro, y le damos la primicia, este libro es la antesala de lo que hemos denominado la serie Sociología Política del Deporte, que ya tenemos listo el volumen 1, donde nosotros lo que queremos es demostrar, uno, que el deporte es una instancia de poder, que su dinámica de funcionamiento interno está regida por el poder. Y entonces construimos la categoría, el deporte en la globalización es una empresa transnacional atípica productora de espectáculo y entretenimiento. Su objetivo fundamental es producir un espectáculo rentable. Esa es nuestra hipótesis central.
y tiene la constitución de lo que decimos, quiénes son sus miembros principales, la Organización Mundial de Deporte encabezada por la FIFA y el COI, las organizaciones que organizan y gestionan el espectáculo deportivo. La gente generalmente dice, el comité organizador de Brasil es el comité en términos de lo que es económicos, y por eso nos hace falta estudios de economía política, nos hacen falta economistas políticos del deporte. Porque resulta que la gente cree que el comité organizador de Brasil fue, no señor, el comité organizador se encarga de lo instrumental, quienes toman las decisiones, porque ¿cuáles en materia económica las decisiones de una empresa cuáles son? El que decide sobre los ingresos, ¿y quién decide de los ingresos del Mundial o de los Juegos Olímpicos? El comité organizador brasileño. Mentira, eso no es verdad. La FIFA decide y recibe el dinero y después reparte, y así hacen los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿quién detenta el poder? Eso y entonces nosotros nos encargamos, y en eso lo decimos con mucha responsabilidad, de desmontar todo eso. La FIFA no pagó impuestos, ni tampoco los patrocinantes en Brasil, como tampoco lo hicieron en México, y tampoco pagaron impuestos en los Juegos Olímpicos. Entonces nosotros con esa categoría vamos a demostrar en los próximos libros, con mucho más detalle, cómo funciona la dinámica del poder, la relación con los estados, la relación con los medios de comunicación, con las empresas de artículos deportivos, que son las que manejan y las que controlan el poder. Pero al mismo tiempo, la otra vertiente de la reflexión es la dinámica del poder en relación al resto de la sociedad. Y es lo que hemos dicho nosotros en el caso brasileño. Por ejemplo, nosotros decimos, Lula, en la cúspide de la popularidad, pide los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol para Brasil. Bueno, todo el pueblo lo apoyó. Y llegó Lula, entró Dilma, que siguió con los procesos de preparación, tal. Ok. ¿Qué ocurrió en ese intermedio? En ese intermedio la situación, aparte de los factores propiamente políticos, la situación económica brasileña se deterioró. Se deterioró y la ideología, nosotros llamamos la ideología mundialista o la ideología deportiva, estuvo sustentada que a la población ganaron su apoyo porque le prometieron, uno, que iba a haber mucha inversión privada y la situación económica iba a ser destacada. Dos, esto lo asociaron, es decir, claro, que iban a haber mejoras para la población en materia socioeconómica. Dos, le prometieron, bueno, la grandeza de Brasil, es un evento de democracia, en fin, somos del grupo de los BRICS y todo eso. ¿Qué ocurre? Que como decimos en Venezuela, que la gente no es pendeja. Cuando Brasil se vio que le bajaron los precios de las materias primas, hay unos trabajos de Claxo, de un economista que se llama Perry no sé qué cosa, pues. Pero búsquenlo en el libro ese clásico de Claxo, porque es un economista que hace un trabajo exhaustivo para no economistas, pues para los que no somos economistas, se entiende. Entonces, ¿qué empezó a ver la gente? Oye, mira, la cosa está avanzando, pero nosotros no nos estamos beneficiando. ¿Qué pasó con la vivienda? Es un trabajo de Gentili y de Claxo. ¿Cómo aumentó la vivienda? Y lo otro, cómo un gobierno que se decía democrático adelanta un conjunto de reconversiones urbanísticas severamente criticadas por unos autores brasileños que están en ese mismo trabajo que te dije de Claxo, para adecuar la ciudad a las exigencias en la reconversión urbanística del COI y de la FIFA. Y eso lo hicieron. Y a la gente se molestó mucho. Subieron los precios en Río de Janeiro como una barbaridad. Y hubo la remodelación de las favelas, donde con ¿cómo que se llama la policía esta brasileña? El BOPE. Como el BOPE, agarraron favelas en un despliegue tremendo militar y político y movilizaron a la gente porque había que tener espacio para hacer los ajustes de las construcciones. Entonces, de tal suerte que, por eso digo, a mí el fenómeno brasileño me demostró por qué la gente, digamos, hizo ese rechazo que nadie imaginaba, porque eso era mentira. Nadie imaginaba que iban a decir contra el Mundial de Fútbol y contra la FIFA. ¿Por qué razón? Porque la gente sintió, la gente, como decimos en Venezuela, no es pendeja, la gente sintió
que ella no se estaba beneficiando de esos fenómenos. La gente sintió, y por eso esa consigna, Padrao FIFA. Y ahí está la rechifla que le dan a Blatter y que le dan a Dilma cuando están entrando, inaugurando el Mundial. Esa es la secuela, pero hay que revisar. Yo quedé asombrado cuando vi las manifestaciones en todas las ciudades. Entonces, de tal suerte que nosotros decimos, sí, nosotros no estamos diciendo que el deporte fue lo que tumbó a Dilma. No, pero fue un elemento de todo ese proceso político. Y lastimosamente los analistas sociales nuestros, usted revisa la gente de Claxo, la gente de Flaxo, el brasileño Samir, no recuerdo su nombre, Álvaro García Lanecra, todos los chicos, nadie coloca el deporte. Tú revisas los libros de Claxo, sobre todos los que se han escrito en relación al cómo el progresismo se ha debilitado, todos los que posteriores. Y hay un libro donde entrevistan a Dilma y hay como 12 autores y lo nombran como una cosa accesoria. Entonces es lo que a mí me ha animado a hacer esta serie, porque evidentemente el deporte también forma parte de los procesos políticos. Y lo que yo te acabo de decir de Macri, afortunadamente hay muy buenos politólogos argentinos que han visto ese fenómeno. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo se dirige a eso. Y ya le anuncio, en el primer volumen, porque la serie, esta es la antesala, nosotros vamos a demostrar elemento por elemento dónde radica su poder y cuál es la fuente de poder. Y también vamos a demostrar con lo que ocurre en la competencia. Por ejemplo, yo voy a lanzar algo que decimos ahí, que hay que preocuparse. Argentina y Brasil, lo que son productores de mano de obra para el fútbol europeo. Porque el negocio mundial de fútbol es el mundial con los clubes. Si los clubes europeos aportaron el 75% de los jugadores de los últimos 2 mundiales. Y hay que tener en cuenta que desde el año 2006 apenas Brasil y Argentina han tenido como el 20% de las posiciones en las semifinales. Y Argentina y Brasil estuvieron fuera del último mundial. Y entonces, ¿qué es lo que quiero alertar? Ahí viene China, que ya en la planificación nacional tiene establecido, según un informe de BBC Mundo, de Marca de España y El Cronista, el periódico. China ya tiene previsto que para el 2050 va a ser el primer mundial y va a estar entre los primeros lugares. Y ya tiene contratos con el Barcelona, escuela, pero lo que yo llamo la atención es que estamos ante un fenómeno que no estudiamos. Y no estudiamos porque en el fondo, y digo lo que señalo en el libro, las escuelas de sociología, los centros de investigación sociológica y de otras ciencias sociales, esas escuelas asumieron, consumieron y aplicaron el resultado de la concepción positivista del deporte. Si el deporte es positivo, si es perfecto, si solo se puede estudiar la estadística, si solo se puede estudiar lo técnico, entonces no estudiamos la política. Eso es el aporte que nosotros queremos hacer. O sea, el aporte que nosotros queremos hacer es plantear la necesidad de profundizar en la reflexión sobre la dimensión política en toda su extensión. Por supuesto, la gente, hay una corriente que yo respeto mucho que dice, el deporte es que se convierte en político. No es que se convierte en político. El deporte por definición es político, porque es una institución social como cualquier otra. Hay otra posición que estudia la política pública. Tú no puedes entender la política pública si no está articulada con todo el funcionamiento. Si usted revisa las políticas públicas latinoamericanas, por lo menos yo he revisado un poco la Argentina, con el plan de Macri y el plan de Kirchner, y he revisado un poco también la brasileña y la venezolana, obviamente. Entonces tú te colocas a ver, más o menos, palabras más, palabras menos, la política pública van orientadas a tratar de ver cómo obtienes mejores posiciones en el concierto internacional, cómo hace bastantes eventos y cómo hace un deporte social que alimente esto. Entonces el asunto es, y ahí es donde nosotros también publicamos un libro hace 2007, 2008, sobre las políticas públicas.
y colocamos un concepto que nos parece fundamental, que lo aprendí un economista amigo que ya no está con nosotros, César Prieto Berto de Maracaibo, que él decía, política pública reportiva, hay que estudiar el presupuesto, porque más allá de cualquier ideología, más allá tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero la ideología de en qué se invierte el dinero es cuáles sectores sociales se benefician. Y lo que dice siempre es que en las políticas públicas el mayor porcentaje se dedica al deporte de rendimiento. Por supuesto, siempre te da el argumento, ¿no? Porque ese es el más costoso, claro que es el más costoso, pero es porque ese tiene una lógica. Y seguimos diciendo, y ya para que abramos el diálogo, fíjate que a mí me llamó la atención una cosa súper interesante, que Evo Morales estaba recién electo Di Fantino, el presidente de la FIFA, visitó Bolivia. Y fíjate con tremendo escándalo que venía la FIFA en 2015. Y ya Di Fantino tiene unas acusaciones del 2016, cuando era director de la UEFA, por unos reales en una negociación precisamente con una empresa ecuatoriana, que es Teleamazonas. Y después ahora está siendo acusado por la Fiscalía Suiza, por el mismo problema del FIFA Gate 2015. Bueno, pero Evo Morales le dio la condecoración máxima que da el Estado boliviano a Di Fantino. Entonces tú dices, ¿cómo entiendes tú eso? O sea, ¿cuántas personas en Bolivia se le ha dado esa condecoración? ¿Por qué? Por ser presidente de la FIFA. Entonces eso te da una idea de la concepción que se tiene del deporte. No es que Evo Morales sea un maluco, ni nada de eso por el estilo, sino que él cree que eso era lo correcto. Como creyó Dilma y como creyó Lula, que a la FIFA no se le podían quitar las prebendas de las exoneraciones de impuestos y a los patrocinantes FIFA. Entonces, por eso te digo que la idea de que nosotros estamos planteando es la necesidad que tenemos de profundizar en el estudio de la dimensión política del deporte. O sea, no puede seguir siendo eso, porque eso es parte de la concepción positivista que se controla. Y en ese sentido también, fíjate tú, y con esto termino, el creer que el deporte también, la corrupción es un fenómeno más, que de eso también vamos a publicar un libro. No, eso es estructural. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Eloy. Muy interesante. Aquí tenemos entonces una propuesta para abundar sobre esta tarea pendiente que tenemos en las ciencias sociales, digamos, en las humanidades, sobre el análisis del deporte desde enfoques que lleven análisis del poder, que, digamos, rebasen las posturas más bien positivistas que idealizaron, o como le llama el propio Eloy, el apoliticismo que se creó en torno al deporte. Y estamos hablando aquí claramente de un deporte de carácter global. Los grandes eventos deportivos mundiales, como el Campeonato Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos, y con esta mirada, con esta reflexión sobre, o esa consideración del deporte como uno de los fenómenos también políticos, acercarse para desentrañar, para hacer una tarea que también la propia red ha tenido como propuesta, y lo hemos visto estos días y lo seguiremos viendo seguramente, que es la deconstrucción de las nociones que se tienen con respecto a dimensiones, en este caso, que tocan al deporte mismo, pero estas otras dimensiones en las que se ve envuelto el deporte, como es el mundo de la economía y el mundo de la política, ¿no? Y aquí me parece que además entró un fenómeno nuevo en el trabajo de Eloy, que si bien tenemos, digamos, las lógicas mercantiles fuertemente marcando el mundo del deporte, pero políticas también, surge también un tercer agente o actor, que sería la sociedad, y la sociedad utilizando también el deporte para mandar un mensaje. El caso Brasil en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Entonces tenemos una complejidad de elementos que creo yo que son lo que podría marcar el futuro de próximas investigaciones. De hecho, bueno, aquí Eloy nos ha adelantado ya la serie futura, ¿no? Sobre sociología del deporte, o sociología política del deporte en particular. Creo que estos fenómenos sin duda nos tocan a todos tenemos una experiencia, la busquemos o no, con respecto a esta dimensión del deporte en la vida social
El deporte que también, digamos, finalmente es un elemento de socialización en algún sentido para todos nosotros. Me parece fundamental lo que han dicho también a partir de lo que se ha hecho en la presentación hoy, que yo lo que encuentro es que hay usos e intencionalidades en torno al deporte. Sería una intencionalidad claramente económica mercantil, ¿no? Claramente, digamos, política en dos sentidos, en el de la apolitización y en el de la politización. Entonces tenemos ahí una tensión, por lo menos en estas dimensiones muy, muy, muy interesantes. Y por otro tenemos el ejemplo último que ha dado Eloy, me parece, digamos, revela una serie de tensiones dentro de la idea del deporte y el poder político muy fuertes, ¿no? El deporte quizás para limpiar la cara de figuras que administran el deporte global, ¿no? A Infantino. Me parece que es un tema muy bueno, muy interesante, ¿no? Muy, muy necesario de poder ver. Y al revés, seguramente tenemos otros temas donde el deporte es utilizado por la política para legitimar, para congraciar, para amplificar las dimensiones de figuras políticas, es decir, extradeportivas, aparentemente. De ahí que la deconstrucción que nos propone, o que se ha propuesto hoy con la plática sobre la noción de deporte, nos orienta, nos invita a ver los entresijos del poder, de los poderes, habría que ponerlo en plural, y demás, que sostienen este gran escenario del deporte mundial y esta gran consideración del deporte, digamos, en el mundo global al que nos inscribimos en nuestra región latinoamericana. Encuentro en ese sentido elementos muy importantes para acercarse a este libro, que ya nos dirá finalmente cómo conseguirlo, pero quería dar la palabra por 2 o 3 minutos más a los presentadores para que hagan el diálogo con lo que se ha presentado ya en voz de Eloy. Si quieres comentar algo, Raciel, y enseguida Juan Pablo, por favor. No, pues bueno, creo que es muy, muy elocuente la parte político que enuncia Eloy. Me encanta cómo hace un rastreo por estas figuras o actores políticos que bien lo señala y recalcar cómo insistiría yo en estas fuentes teóricas que tiene, que vale la pena que todos los que estudien el deporte revisen la bibliografía que está sugiriendo Eloy. El propio libro te permite eso, por supuesto, pero insistiría por ejemplo, este autor Brom, que fue como muy importante para los estudios del deporte en los 70s, nos abrió un campo de discusión bien interesante, y que bueno, lo recomiendo muchísimo. Sí, yo pienso también que hay una tarea bastante rica, bastante, una beta, digamos, muy, muy, muy rica para poder abordar diferentes temas sobre el deporte en general y desde muchos puntos de vista. Yo quiero recalcar mucho que, digo, porque yo me inscribo, digamos, un poco pues en esta tendencia por mi formación, por mi visión que tengo sobre ello, pero el hecho, digamos, de ponderar, vamos a decirlo así, el lado subjetivo de la deportivización de la sociedad, estas cuestiones que no se ven tanto y que de alguna manera lo hemos llamado como la cultura de la cuestión política del deporte, vamos a llamarla así, la cultura que genera en los individuos el hacer o el consumir deporte. A mí me parece que a veces, digamos, se piensa que no está exenta de politizaciones, ¿no? O como bien Homero dice, que está fuera, digamos, de esta visión política. Y es lo que decía antes, ¿no? Y lo que Eloy recalca de una manera enfática es que exactamente todo evento que tiene que ver con colectividades y con sociedades es político por naturaleza, digamos así, en ese sentido. Y de ahí, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es abrir una serie de pasos y de agendas, como bien dice, digamos, el subtítulo de nuestras jornadas, es estas, digamos, nuevas agendas para poder discutir cosas nuevas en términos a la sociología política del deporte, por ejemplo, ¿no? Muchas felicidades, Eloy. Gracias. Bien.
Yo quisiera agradecer, hizo aquí una alusión también Eloy a Daniel, le podemos dar unos minutos, desde luego, bienvenido, para que participe con nosotros en la presentación. Gracias, porque me parece tan apasionante el tema que no me quiero quedar con la garganta llena de cuestiones. Primero agradecerle a Eloy el inmenso aporte al análisis del deporte. Creo que viene en línea de lo que venimos trabajando desde ayer, en estas jornadas que Maribel está llevando adelante como presidenta entrante. De empezar a discutir y problematizar el deporte y romper esa naturalización, yo creo que justamente políticamente pensada, para creerlo como algo insípido, incoloro, inoloro, y que no tiene ningún tipo de consecuencia social. Absolutamente el deporte desde su concepción como tal, en la modernidad, fue concebido con una idea política. Respondió a la idea del capitalismo, respondió a un modelo de país o de mundo o de globalización, o como quieras llamarlo, un modelo económico que iba a regir después todas las consecuencias de, por lo menos, Occidente. Ahora, sí es cierto que hay esto, Eloy, también esto es una especie de pregunta, hay matices en diferentes gobiernos en la utilización del deporte de manera política. Tampoco hay que demonizar el deporte simplemente por utilización política, lo que sí hay que cuestionarlo y hay que pensarlo con matriz política. Digo yo esto porque el deporte en Argentina, en la agenda política, aparece verdaderamente en el primer y segundo gobierno de Perón, en el 45 y el 55. Yo seguramente esto a Labarce no le guste mucho porque a Labarce no es compañero, a Labarce tiene una tendencia no compañera, no sé si piensa esto él, pero digo, no me preocupa lo que piense Labarce, sí me preocupa lo que estoy planteando yo de una lógica de análisis del deporte utilizado como un elemento político, pero teniendo en cuenta como una posibilidad de benefactor, de Estado benefactor, y el deporte como una posibilidad de usufructo desde el goce, desde la salud, desde el placer para la comunidad absoluta. Y como dijo, perdón, ya cierro, como dijo Osvaldo Jara en nuestro trabajo de políticas públicas, la diferencia del análisis político del peronismo de la primera y segunda presidencia fue pensar el deporte primero sobre la base y no sobre la pirámide, ¿no? Es una pirámide, pero pensar en la sustentación de la base y no buscar un semillero de deportistas simplemente para obtener embajadores del deporte, simplemente para pensar el deporte como un derecho de la comunidad. Entonces también es cierto eso, y como también es cierto que por suerte, ya fuera de la política argentina, al menos de manera incidente, Mauricio maltratador y violento Macri, sí utilizó justamente a un club tan poderoso como Boca Juniors para catapultarse después a la presidencia. Eso es una realidad. Gracias. Muy bien. Una última cosita. Desde luego, Eloy, cerramos contigo. No, lo que me decías del libro. Ese libro es de libre acceso. Como le decía ya a Daniel, yo soy un recurso de mi país, de Venezuela, es un recurso de América Latina y del Caribe, y que bueno, ese libro está, todo el que quiera difundirlo, que lo difunda, y sin costo alguno, no hay ningún problema, no tiene ya, yo le doy mi permiso, no hay problema. Pues. Eso es y en esta situación de pandemia, todavía más, para que la gente lo pueda consultar de cualquier parte del mundo, sin costo alguno, puede difundirse. Gracias. Muchas gracias, Eloy. De hecho, habrá que celebrar que en este contexto de pandemia, donde muchas cosas se desajustaron, se sigan produciendo libros de este carácter, en este sentido relacionado con la red, como otros tantos más que se han estado presentando, lo cual es alentador que estos encierros no nos han detenido, nos han llevado adelante en los objetivos que ya se venían trazando con anterioridad para el caso de todos los que estamos metidos en este mundo universitario, académico. Sí, muchas gracias. Agradecemos desde luego a la red, desde luego a la presidenta en este momento, Maribel Barradas, y por supuesto a los presentadores Raciel Martínez, Juan Pablo Cebadúa, pero además de agradecerle a Eloy, lo felicitamos por el libro y le damos la bienvenida. Gracias. Siempre será a la orden, ¿eh? En nuestras reuniones. A la orden siempre. Muchísimas gracias, Eloy. Los invitamos a seguir con el evento.
durante el día de hoy y mañana también. Muchas gracias, doctor Homero. Muchas gracias a los participantes en esta presentación del libro del doctor Eloy Altuve Mejía. Muchísimas gracias, doctor, por compartir su trabajo, su experiencia, muy, muy valioso para todos nuestros países. Muchas gracias al doctor Raziel y al doctor Juan Pablo Cebadúa. Vamos a continuar ahorita con una pequeña pausa y a las 12:30 en punto iniciamos el conversatorio de deporte y etnia que estará moderado por el doctor Germán Martínez. En unos minutos continuamos. Muchas gracias a todos. Excelente día y sigan conectados con todas las actividades que tenemos programadas en estas excelentes jornadas. La pared, pues. Raziel, Ándame. ¿podemos hablar un minutito? Claro. ¿Era por el celu? Hablamos. Recibamos a este hermoso grupo de música veracruzana, de música Ahí te llamo, muertos, señores. Arriba Veracruz, que solo Veracruz es bello. Un aplauso para el maestro Alberto de la Rosa, director, gran señor veracruzano, dueño de unas manos prodigiosas y de música que nos van a hacer sentir orgullosamente mexicanos. ¡Sí, señor! Venga. Van a probar más bonitas de estos pobres cantadores. Ay, que sí, que no me da cruz encantador. Ay, que sí, que no. Hermoso jardín de flores. Ahora sí, mañana no. Eres cuna del amor. Con la grande y con la chica no. De muy bonitos colores y su belleza encantadora con dos sopranos. Todos los concurrentes las buenas noches les damos. Ay, que sí, que no, qué cosa más exquisita. Ay, que sí, que no. El